Estamos en el estudio de Punto Final con el canciller Elmer Schaller, a quien le damos la bienvenida y las gracias. Muchas gracias. He visto su rostro y usted está consternado y se ha sorprendido por esta información. Sin embargo, la pregunta, canciller, al darle las buenas noches es, el Vaticano es un Estado, nosotros tenemos relación, ¿no?, con el Estado del Vaticano. Tenemos un concordato. ¿Usted tenía información previa respecto a lo que había pasado y había determinado el Vaticano con el ex cardenal Juan Luis Cipriani? En absoluto. Buenas noches, Mónica. No, en absoluto. Esta es una noticia que realmente, como creo que a todos los peruanos, nos golpea. Es una noticia severísima, gravísima, pero no hemos tenido comunicación oficial entre el Estado Vaticano y el Perú sobre una cuestión que además es inherente y pertenece a más bien la curia romana, es decir, a la dimensión eclesiástica del Estado Vaticano, no hacia las relaciones internacionales entre uno y otro. Claro, lo que agrava además y da la certeza, aunque haya señalado el propio Cipriani que el artículo periodístico del País era falso, es que el Vaticano ha señalado que las sanciones que fueron determinadas por el mismo Vaticano en el 2019 se mantienen al tomar conocimiento de esta denuncia que se hizo en su momento, que es una denuncia que data de 1983, ¿no?, pero que evidentemente generó un exilio fuera del país, que Cipriani viviera entre Roma y Madrid, que no utilizara, digamos, los símbolos de la curia, lo que él representaba, y que tuviera un absoluto perfil bajo. Y eso en términos también internacionales, desde el punto de vista de la Cancillería, debe generar no solamente una levantada de cejas, sino el interés de saber efectivamente cuál es la situación del señor Cipriani que ha determinado el Estado del Vaticano, la decisión papal, ¿no? Sí, efectivamente, usted tiene toda la razón. Este es un asunto sobre el cual se tiene que llegar al fondo de la cuestión, se tiene que llegar a la determinación de los hechos. Yo creo que el Vaticano, nuevamente, no como Estado, sino más bien como Iglesia Católica, a través de los canales eclesiásticos, estarán haciendo las investigaciones del caso para efectivamente llegar a una decisión final. Pero claro, quien representa al Estado del Vaticano es el nuncio, ¿no es cierto? El Estado Vaticano... Y usted, o sea, Cancillería debe tener relación con el nuncio apostólico. Sin duda alguna. Pero el nuncio además tiene una doble función. Tiene la función diplomática, como usted bien lo señala, como nuncio y representante entonces del Estado Vaticano en el Perú, pero también es un obispo y también tiene una función eclesiástica. Es más, oficia misas en muchas ocasiones, como le corresponde más bien a un miembro de la Iglesia en general, la Iglesia Católica, ¿no? Pero no, este no ha sido un tema de tratamiento bilateral, vamos a llamarlo así, entre el Estado Vaticano y el Perú, a través ya sea de nuestra embajada ante la Santa Sede, en la Santa Sede, o aquí en Lima con el nuncio, ¿no? En fin. Bueno, hay otro tema, porque hoy, claro, tenemos varios temas que conversar, porque han ocurrido en las últimas 24 horas. El tema de la tensión entre Estados Unidos y Colombia, ¿no? El presidente Trump, a propósito de la negativa del presidente Petro de recibir a los primeros deportados colombianos en un avión militar en su país, ha reaccionado Trump y ha rápidamente, ¿no?, generado polémica con el tema de tener visas, de sancionar en términos económicos. Y la pregunta cae de madura, o sea, el Perú va a tener un escenario parecido. O sea, hay ilegales, indocumentados en Estados Unidos peruanos que pueden también ser deportados. ¿Nosotros vamos a aceptar las condiciones de Estados Unidos que pueden ser las mismas o similares a lo que viene ocurriendo con Colombia? Bueno, ahí hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, debemos saber que para nosotros, para la legislación peruana, quien infringe el Código o la Ley de Migraciones
no es un infractor penal, ¿no es cierto? No tiene, digamos, no ha cometido un crimen, no es delincuente. Para el nosotros, Perú. para el Perú. nosotros. Para los Estados Unidos, sí. Para los Estados Unidos se hablan de extranjeros ilegales. Nosotros hablamos... Y ha dicho criminales, están en el... Exactamente. Lo ha dicho con toda claridad Trump. Pero es que efectivamente así y es dice una la ley. situación terrible, ¿no? Que Así genera dice mucho la ley. temor. Si uno infringe la ley inmigratoria norteamericana, una primera vez es pasible de una multa o de 6 meses de prisión. ¿Cuántos peruanos indocumentados hay en el Perú? ¿Hay alguna Bueno, sí tenemos alguna estadística, ¿De cuánto estamos hablando? Exactamente. Mire, nosotros tenemos, de acuerdo al INEI, en el Perú, en Estados Unidos, peruanos viven aproximadamente 1,000,000 y pico, 1,060,000. Correcto. De los cuales se calcula, y esto es muy difícil saberlo, digamos, con certeza, porque no hay registro oficial de ello, pero se calcula que un 20 a 30%, es decir, máximo 300,000 peruanos, indocumentados, estarían en una situación irregular. Bueno, en es los una Estados cantidad Unidos. importante. Es una cantidad importante. Nosotros hemos... Mucho mayor que la de Colombia. Sí, yo no sé si mucho mayor que Colombia. Yo creo que Colombia está en el ranking muy, muy arriba, está en primero o segundo lugar, creo que después de México, de los así denominados encuentros en la frontera con personal o con personas que quieren cruzarla ilegalmente. El Perú está en 10º lugar. Yeah. En 10º lugar. Primero es México, segundo es Colombia, ¿no? Ahora, pero en el tema específico del Perú, la pregunta empezaba siendo si nosotros vamos a aceptar que deporten a nuestros connacionales y vamos a darle el permiso y autorización para que vengan los aviones militares estadounidenses con los indocumentados. Bueno, mire, efectivamente yo creo que cualquier Estado tiene la potestad, incluyendo el Perú y también Estados Unidos, de no desear mantener en su país a personas que han infringido la ley, ya sea cometieron una falta migratoria en el caso peruano o un delito, un crimen migratorio, o sea, lo que me en el está caso de diciendo Estados Unidos. Es que en todo caso se autorizaría Pero por eventualmente. supuesto, es que mire, es exactamente lo mismo que debería pasar con cuando el Perú quiera y deba hacer retornar. No ha pasado. Venezuela se ha negado en la Así oportunidad en que se ha decidido que gente con un récord, digamos, de alguna manera penal o por lo menos que acusatorio, nunca se ha dado la autorización para que vayan a Venezuela. Porque nosotros no podemos reconducir, por ejemplo, a venezolanos a otro país, a un tercer país. Eso no corresponde, no es apropiado. Y efectivamente, yo creo que todos los países debemos tener el derecho de expulsar a las personas que han cometido alguna falta, en el caso peruano, o incluso algún crimen en el país hacia el país de origen. Bueno, ¿y usted no cree que es una amenaza el presidente Trump en términos de relaciones con América Latina? Ha dicho claramente Trump que, claro, Estados Unidos no necesita mucho de América Latina y más bien viceversa sí. Y efectivamente, en términos, digamos, comerciales, por ejemplo, hablando del Perú, a Trump le debe importar muy poco el tema del Perú específicamente, ¿no? Yo no lo diría así, yo no lo veo así. Usted? No, de verdad. Yo he tenido unas muy buenas y fructíferas conversaciones previos a la asunción del mando el 20 de enero pasado por el presidente Trump, en diciembre pasado, con importantes personas republicanas, y lo ven al Perú, lo ven como un aliado, lo ven como un amigo de los Estados Unidos. Lo ven efectivamente como lo que somos. Tenemos una relación estratégica que la queremos hacer integral. Sí, tenemos una relación estratégica, pero entiendo además, ¿usted se ha reunido con el representante republicano Brian Mast? Así es. Ya, y lo que ha trascendido de esa reunión, esto fue en Davos, entiendo, ¿no? No, eso fue entre el 16 y 17 de diciembre del año pasado. Ya, del año pasado. En Washington. La preocupación había crecido y había subido el tono antes de que asumiera Trump por una especie de desbalance estratégico, geopolítico, con la inauguración del puerto de Chancay. Correcto. Entonces, eso
también es una, no preocupación, sino decisiones que está a puertas desde el punto de vista de Trump, por ejemplo, en el caso de Panamá, ¿no? Del canal de Panamá, ¿no? La presencia china. Y acá también esto puede generar un problema. ¿Cómo lo están manejando ustedes a nivel de Cancillería? Bueno, primero que les explicamos clarísimamente a nuestros contrapartes en Washington, y esto ha seguido además haciéndolo nuestro embajador allá en Washington, Alfredo Ferrero, que en primer lugar se trata de un puerto privado de uso público, por lo tanto sometido a las leyes peruanas. No es un enclave chino, como se ha dicho, es falso. Como ellos creen, ¿no? ¿Cómo que como ellos? Como los claro. No. El gobierno habla de cabecera estratégica de los chinos, ¿no? Y se sorprendieron cuando le decían, no, miren usted, este es un puerto 60% Costco, 40% Volcan, Sí. y tiene que someterse a las leyes peruanas, absoluta y permanentemente. Además, cualquier barco, en este caso, dice, no, es que va a ser un punto estratégico militar de los chinos, no puede cruzar entrar al mar peruano sin autorización del Congreso, sobre todo, ¿no? Canciller, ese es un tema, digamos, macro, pero en el tema de preocupación, digamos, usted me ha señalado que hay alrededor de 300.000 peruanos indocumentados. Hay gente que además ha echado raíces, que se ha ido, que Así tiene es. hijos que han nacido ahí. Es más, hay un proyecto de Donald Trump de no reconocer la nacionalidad americana, incluso naciendo los niños ahí. ¿Qué pasaría eventualmente si estas deportaciones se vuelven masivas? O sea, usted ha señalado que sí, van a ser recibidos acá, pero ¿qué vamos a hacer como país frente a una situación de ese tipo, Bueno, a nivel Cancillería? Muchas gracias por la pregunta. Eso me permite a mí señalar varias cosas. En primer lugar, y esto yo lo he hablado con el señor Premier y por supuesto con la señora Presidenta, los peruanos que regresen en esta situación, es decir, que son deportados, Sí. ¿no? Van a tener todas las facilidades que se necesiten para su reinserción en el país. Van a tener, por supuesto, en primer lugar, atención médica, es algo central, esencial. Con los demás sectores, básicamente con el MIDIS, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Trabajo, vamos a ver cuáles son las medidas para poderlos reinsertar laboralmente, nacionalmente. Ahora, nosotros estamos también en nuestros consulados, que son 16 consulados, claro. Estamos también diciéndoles, miren, estas son las formas en que ustedes legalmente pueden argumentar y defenderse, uno. Dos, si realmente tienen que ser deportados o van a ser deportados, vamos a darle orientación para, por ejemplo, sus bienes, como usted ha dicho. Hay mucha gente que ya se ha quedado ahí. Que ha echado raíces ahí. ¿Cómo Pero lo ¿ustedes han pueden tenido hacer eso, no? en la Cancillería ya alguna conversación informal o tienen información de que efectivamente después de Colombia puede ser Perú o puede ser cualquier otro país de América Latina? Nosotros todos los días conversamos, día de por medio, con la Embajada Norteamericana acá sobre este y otros temas, y además con nuestro embajador en Washington, las autoridades norteamericanas. Es decir, esto es algo que además... ¿Pero nos preocupa o no nos preocupa como país? A ver, no solamente nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, y nosotros vamos a preservar los derechos de todos los peruanos y las peruanas que sean deportados, que han venido siendo deportados. Ya ha habido obviamente deportaciones, ¿no es cierto? No son tan masivas, por supuesto, como en otros países, porque no hay tantos deportados, ¿no es cierto? ¿Tienen algún registro de cuántos habrían sido deportados antes de la era Trump? Sí, claro. ¿Al Perú? Está sentada, se lo voy a decir. 12.000 peruanos. 12.000 peruanos. Así es. ¿En un lapso? Desde agosto del 22 hasta ahora. O sea, en 2 años y un poco más. 2 años y poco más. 12.000 peruanos han sido Así deportados. Es, exactamente. ¿Y ustedes tienen que el registro del seguimiento de los mismos? ¿Y las características de estos peruanos deportados cuáles son? Es decir, simplemente que no tenían los documentos, o estaban trabajando, o no estaban trabajando, o habían tenido un récord no, de faltas. No, han sido deportados por lo que nosotros llamamos faltas migratorias.
ahí han venido gente de bien, por supuesto, gente de bien, que su única falta, vamos a decirlo así, ha sido la migratoria, pero también han aparecido personas que han sido requisitoriadas por la justicia peruana, incluso prófugos de cárceles peruanos también han aparecido en los requisitoriados, en los enviados al país de regreso. Claro, usted parte que no va a tener el gobierno peruano la postura que tiene Petro respecto a pedirle dignidad, por lo menos para traer. Pero por supuesto que sí. No, eso sí. Es que hablabas del avión militar. Y lo que Petro se estaba señalando es que, bueno, que por lo menos venga en un avión comercial con todas las prerrogativas, digamos. Y usted me ha dicho que no tendría esa postura el Perú, sino, digamos, aceptaría condiciones, ¿no? Mire, lo que nosotros vamos a verificar, no sabemos si van a venir en aviones civiles o en aviones militares, ¿no es verdad? Antiguamente, es decir, antes de agosto del 22, la cantidad de peruanos deportados era tan baja que eran en aviones civiles comerciales. Correcto. En donde venían pues 4 o 5 deportados con estos así llamados mariscales del aire, ¿no? Los Air Marshals, para cuidar de la seguridad, ¿no es verdad? Entonces, eso ha cambiado porque la cantidad de peruanos, mensualmente un promedio de 100 peruanos eran deportados a partir del agosto 22. Sí. Entonces, sí se necesitaba un avión charteado. ¿Ya? No necesariamente militar, pero un avión charteado por las autoridades migratorias. Pero ¿no? claro, yo estoy partiendo del tema de fondo, es decir, ya han comenzado las primeras deportaciones, han comenzado las primeras tensiones con un país de América Latina. Y en este momento imaginamos que hay muchos compatriotas que están preocupadísimos que también les pueda pasar a ellos. En los consulados, ustedes en Cancillería han dado, digamos, la orden de darle asesoría legal, por supuesto, de proteger de alguna manera los derechos legales de cada uno de los compatriotas. Así es. No solamente hemos reforzado un servicio jurídico y de asistencia legal, que ya tienen todos los consulados. ¿O han colocado, y hemos han dispuesto más gente? Hemos triplicado en algunos casos, especialmente en aquellos denominados consulados de frontera, los que están al sur, ¿no es cierto? Porque el cruce de la frontera mexicano-estadounidense es donde ahora hay más presión, ¿no? Ya. ¿Qué sería en qué ciudades? Por ejemplo, en Texas, ¿no? En Dallas, por ejemplo, en Atlanta, ¿no? Y hay una mayor concentración de indocumentados en el sur de los Estados Unidos. No necesariamente. Esa es una parte, sí, pero también tenemos otros consulados. Tenemos 16 consulados en total en los Estados Unidos y tenemos, por ejemplo, una concentración importante de peruanos y desafortunadamente también de peruanos irregulares en Nueva York, en Connecticut, en, New Jersey, en la costa este de los Estados Unidos. A mí lo que me preocupa, más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre Trump y cualquiera de los gobernantes en América Latina, es que se ha puesto en evidencia que la reacción es inmediata y no solamente habla de un tema de cancelación de visas, de situaciones que pueden afectar a un país, a un gobierno, a un grupo ciudadano, sino el tema, por ejemplo, de subir aranceles, ¿no? Y también en otro momento Trump ha hablado de revisión de TLC, es decir, en términos económicos también podría esto generarse en una tensión en otros países de América Latina y Perú no sería la excepción. Usted, digamos, ¿cómo ve ese asunto? La vez pasada me dijo que no le preocupaba, que no le parecía realista esa preocupación. Pero hoy, viendo a Trump con las órdenes ejecutivas, digamos, señalar que efectivamente, inmediatamente se va a subir el arancel, esto también nos podría pasar a nosotros, ¿no? Bueno, mire, y yo cuando estuve en Washington, me dijeron claramente, no tuve que adivinarlo, me dijeron claramente, habían 3 cosas que iban a ser las máximas de este gobierno. En primer lugar, el problema de la migración, ¿no? Ellos tienen y sienten que tienen en realidad un problema desbordado, que tienen que hacer algo y rápido. Estamos viendo que lo están haciendo, pero eso significa que no se hacía antes, por supuesto. Pero lo están haciendo Obama, a la mala, ¿no? Biden, en realidad han tenido... todos han deportado. Yo no digo lo contrario, conocemos esa realidad, pero, digamos, esta actitud
digamos, matonesca respecto a las decisiones que puede tomar Estados Unidos diciendo, nosotros tenemos las herramientas para responder rápidamente a cualquiera que se nos porte un poquito mal? Bueno, esa es la primera. La segunda es seguridad. Ellos, y seguridad significa también y no hay que tapar el sol con un dedo, es el posicionamiento internacional mundial de los Estados Unidos. Ahí podríamos nosotros tener alguna dificultad. Por eso es que yo he sido muy claro, el Perú tiene una posición neutral y de carácter constructivo. Porque el juego geopolítico, geoeconómico, no nos puede arrastrar. Hay que ser realistas y saber las dimensiones de los jugadores y el tamaño del Perú, que para nosotros es lo más grande de la vida. Sí, pero pero hay que ser relativo. Nosotros somos chiquititos. Así es. Y la tercera cosa es la economía y las inversiones. Entonces, yo estoy seguro que con el Perú vamos a poder caminar muy bien y rápido con los Estados Unidos en los primeros 2 años. Acuérdese de mí, vamos a avanzar muchísimo. ¿Y dónde radica su certeza? O sea, ¿cuál es...? Por la apertura que he encontrado en las autoridades, las potenciales autoridades en ese momento, en diciembre, y actualmente autoridades republicanas que ahora manejan el gobierno de los Estados Unidos. 2 reuniones que ha tenido la presidenta Boluarte en Davos, y me imagino que usted ha estado al tanto, o ha estado en la misma reunión también, con los representantes de Newmont, el CEO de Newmont, y también con representantes de Glencore. Sí. Y en el caso de Glencore, digamos, hay varias denuncias que pesan sobre esta transnacional, es decir, por un lado, y por el otro lado, en el caso de Newmont, el caso de la señora Boluarte es específico y especial, porque hace 2 años, cuando fue como vicepresidenta de la era Castillo, era una persona que tenía una postura antiminera. Hoy es todo lo contrario. O sea, es decir, ese cambio, ¿no?, se debe exactamente a qué. Bueno, mire, la verdad es que la presidenta Boluarte no solamente en Davos, sí, por supuesto que también lo demostró en Davos, pero ella es una jefe de Estado que lo que quiere es promover que el Perú tenga la armonía necesaria para que los peruanos podamos elegir en paz a nuestro próximo presidente, a nuestra próxima presidenta. Y eso pasa por generar trabajo, y eso pasa entonces por tener inversiones. Pero los inversionistas, las inversiones, las mineras saben perfectamente el antes, el durante y el después, hacen sus propios análisis. Entonces, digamos, esas reuniones específicas fueron por su consejo, fue por una situación específica, a qué se debe especialmente, y claro, nos ha dicho también la presidenta Boluarte que estamos en un Perú de mucha tranquilidad, social, económica, cosa que no es verdad. O sea, también hay que ser ciertos en eso, ¿no? Yo disiento de que no sea verdad. Y, bueno, le voy a explicar. 95% de la gente piensa lo contrario, ¿no? Yo lo sé, pero le voy a explicar. O sea, si usted ha visto la primera parte de Punto Final, se da cuenta por qué. Yo le voy a explicar por qué es que digo lo siguiente. Vamos a empezar por lo social, ¿no? Lo que perfectamente no solamente lo ha dicho la presidenta, sino que efectivamente las personas con quien se entrevistó, los entrevistados, ¿no es cierto?, asentían que era así, es que el Perú ya no tiene esa convulsión social que tuvo en diciembre del 22 y en enero del 23. Aquí ya no se bloquean carreteras, ya no se cierran ciudades, no se toman ciudades, etc. Aunque el ministro del Interior diga que la cifra pero no le es que gusta, además lo que a mí me encantó de las entrevistas de la presidenta es que fueron tanto nuestros interlocutores como la propia presidenta absolutamente claros de la gravedad de la inseguridad ciudadana y sobre todo el costo, no solamente por supuesto que en vidas, pero también económicamente. Ahora, usted habla de la paz social, ¿no? Pero en realidad también ha habido una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Así es. Y la evaluación que a 2 años de las muertes por las protestas no tenemos nada. No ha habido un mea culpa, no ha habido una reflexión sobre eso tampoco. Mire, yo le puedo decir al respecto que hay un equipo de por lo menos 32 fiscales que están viendo estos temas, hace 2 años efectivamente,
y hay algunos avances importantes. Todavía no están en la etapa acusatoria, por supuesto. Tendrá que todavía que pasar mucha más información para que esto suceda. Pero que se está trabajando, se está trabajando. Yo tengo información del propio ministro de Justicia que está detrás de eso. Ok, ojalá que tengamos resultados antes del 26, ¿no? Porque en realidad la Claro que sí. situación es bien complicada. Pero yo quiero decirle una cosa. A ver, diga. Quiero decirle lo siguiente. La presidenta Boluarte se reunió con 8, fueron 9 los programados, pero Saudi Aramco no pudo estar con nosotros. Sí estuvo unos altos representantes de esta empresa en Arabia Saudita, donde también estuvo Jorge Luis Montero. Sí. ¿Sabe de cuánto dinero de inversiones potenciales estamos hablando? De 14.100 millones de dólares. Ya. ¿Sabe de qué estamos hablando? Estamos Sí. hablando de agua para Cajamarca, Bueno, de carretera mire, para... Yo los resultados los seguimos esperando, pero tenemos un gobierno que tiene muy poca aprobación en la percepción de la gente. La criminalidad lo admite la propia presidenta, pero habla de un tema global. No, tenemos un problema adicional en el Perú, ¿no? Y la gente no se siente segura en el Perú. Es verdad. Y la es reacción verdad. que ha habido hasta el momento del gobierno, canciller, perdóneme que le diga, lo vemos nosotros todos los días y la gente no muere como Es verdad, moscas pero también es importante. en un plato de miel. Es verdad, es verdad. Yo coincido con usted totalmente, pero también hay que resaltar que los esfuerzos son denodados. Miren lo que ha sucedido hace un par de días mientras la presidenta estaba en Davos, con la presencia del señor Premier, se pusieron en Trujillo Ah, sí, claro, acabamos de 400 presentarlo. unidades y así sucesivamente. Pero ahí también, sus aliados políticos tienen 20 años gobernando ahí y no han hecho nada en realidad por el norte. Yo antes de terminar quisiera preguntarle algo porque va a venir la preocupación. En el año 25 ya estamos en un año preelectoral Sí. y vamos a ver qué pasa en el 26. Pero hay una preocupación hablando de gente que vive en el extranjero, de peruanos que viven en el extranjero. Estamos hablando de más de 1 millón de personas, 2 millones de personas. Y cuando vienen las elecciones, primero, realmente los locales son insuficientes, no tienen cómo votar. La Cancillería ha pensado, conjuntamente con los entes electorales, alguna vía para que los peruanos en el extranjero puedan votar con mayor facilidad, porque ese ha sido un problema constante cada vez que ha habido elecciones en nuestro país. Y estamos hablando de un grueso y un número importante de gente, ¿no? Exactamente. Ahora, yo quiero ponerle el ejemplo de Estados Unidos, ya que hemos hablado de Estados Unidos, pero es una cosa generalizada. Correcto. Nosotros tenemos información, yo le he dicho, de más o menos 1.060.000 peruanos. Sí. El RENIEC tiene Pero eso es registrados... solo en Estados Unidos, ¿no? Yo estoy hablando del mundo Claro. entero. El RENIEC, de esos 1.060.000 peruanos, tiene registrados 380.000. ¿Por qué? Porque el cambio de domicilio no es obligatorio, en primer lugar. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho el RENIEC y la Cancillería? Hemos hecho una campaña en el exterior, cambia tu DNI. Ese es uno. Ya. Pero tampoco hay obligatoriedad de votar cuando uno está en el extranjero. Así es. ¿No? Y estamos hablando de una representación muy importante. Pero por otro lado, las distancias para ir a votar en estas mesas de transeúntes son enormes en distintos lugares del mundo, sobre todo en 3 o 4 países donde hay mayor concentración de peruanos, ¿no? Exactamente. Entonces, se ha pensado en la posibilidad de un voto electrónico, se ha pensado en algo distinto para las próximas elecciones. Bueno, la legislación electoral peruana, que tiene que ser igual para todos, todavía no incorpora el voto electrónico. Lo que nosotros estamos haciendo, y grandes esfuerzos, y aquí quiero agradecer a RENIEC, a la OMPE, ¿no es cierto?, al Jurado Nacional de Elecciones por el apoyo que nos están dando, es poner cuantos locales electorales sea necesario y permitido en los diferentes países. Le digo y permitido porque, por ejemplo, mire, yo fui embajador en Alemania y antes cónsul, y los alemanes, el gobierno alemán no permitía poner un local electoral distinto y ubicado de manera distinta con el consulado, ¿no? Solamente una última pregunta para los peruanos que viven en Estados Unidos. Ustedes han dicho que los van a recibir, van a canalizar, pero ¿deben preocuparse o no deben preocuparse los peruanos allá? Toda persona que está en una situación irregular, para los norteamericanos, las autoridades norteamericanas, ilegal, sí, debe preocuparse.
Canciller, muchas gracias, muy amable. Muchas Por favor, gracias. manténgase sentado, no se preocupe. Gracias.